pueblo que... La vestimenta tradicional uzpanteca para mujeres incluye huipil, corte, faja y una cinta en el cabello. El huipil es una prenda tejida generalmente blanca, con bordados que simbolizan elementos de la cultura y de la naturaleza uzpanteca. En el cuello se bordan 13 picos que representan las montañas que rodean el bello municipio de San Miguel Uspantán. Los diseños en la espalda reflejan la flora y la fauna local y en el borde inferior se tejen picos del encaje. Nos encontramos con señor Marta Stayul, ella es artesana de huipiles uzpantecos. Buenas tardes, señor Marta, mucho gusto. Hoy queremos saber sobre el origen y la historia de los huipiles uzpantecos. Sabemos perfectamente que usted es una artesana que sobresale del municipio de Uspantán. Buenas tardes, señor, buenas tardes a todas. Pues gracias por haber venido a mi casa y a ver cómo se hace un huipil uzpanteco, ¿verdad? Antes yo no sabía hacer los huipiles, mi mamá fue la que me enseñó a hacerlos. Yo sabía costurar, pero la elaboración del huipil en sí no lo podía hacer hasta que vi con mi mamá cómo lo hacía, el procedimiento, cómo empezaba, las medidas y todo eso. Entonces yo lo fui aprendiendo. Ahora el huipil uzpanteco ya ha modernizado mucho. Ahorita ya el huipil ancestral ya no se usa demasiado, pero sí el huipil uzpanteco, el tradicional, es el simple, es el que yo estoy. Empieza la elaboración de los picos, después la colocada de los cinchos donde van los adornos y la medida en sí de qué tamaño es la persona que lo va a utilizar. Entonces después de eso, entonces cada cincho tiene un significado, ¿verdad? Es donde va la naturaleza del pueblo, donde va la flora y la fauna. El huipil uzpanteco habla de los 20 días del calendario maya. Eso se va simbolizado aquí en los picos de abajo. En los picos de abajo se utilizan 20 picos en total, en todo el huipil. Se utilizan 10 en la parte de atrás y 10 en la parte de frente para que sean los 20 días del calendario. Y en los picos del cuello es donde van los 13 meses que tiene el año del Cholej. Entonces ese es el significado del huipil uzpanteco. Excelente información la que hoy hemos recabado con señor Marta, pero cuéntenos, ¿qué le motivó a usted a aprender este bello arte? Pues al aprender a hacerlo, es que como yo utilizo más el huipil uzpanteco, ¿no? Entonces y mandarlo a hacer como uno lo quiere, no toda la gente lo hace igual, cada persona tiene diferente, ¿cómo se le dice? Forma de hacerlo y no todos lo pueden hacer, sino que ya son contadas las personas que lo hacen. Entonces aquí hay diferentes diseños, ¿verdad? Dependiendo de cómo uno lo quiera. Entonces al principio solo empecé haciéndolo solo para mí. Después la gente me preguntaba quién me había hecho mi huipil, entonces yo les decía que yo, entonces me decían, hágame uno. Entonces así fue como yo empecé haciéndole a las personas, a un conocido, una conocida, y poquito a poco ya vino una señora donde me encarga ella ya por docena hacerlo, y otras personas que ya vienen que se los haga ya un poquito más personalizado. Y así fue como yo empecé. Muchas gracias, señor Marta. Muy bien, qué interesante ese trabajo que usted realiza, Viera, me llama mucho la atención, pero lo que más me llama la atención son esos bordados, ¿verdad? El significado que cada uno de ellos tiene, pero antiguamente, ¿verdad? Tenía otro significado. ¿Me puede dar a conocer? Antiguamente el huipil no tenía cuellito así, sino que el de los antiguos era así como redondito y con blondita de la misma tela, solo tenía los picos de aquí abajo. Después, no sé en qué año, en qué tiempo, le cambiaron el cuello, entonces ya le pusieron el cuello rojo. Entonces fue cuando ya empezó a tener otro significado ya a base del calendario, digamos. Interesante. Puedo también observar que, así como el que usted tiene en
esta hora, es de otro color el cuello, ¿verdad? Que es corinto, veo yo. Es magenta. Magenta, muy Magenta, bien. sí. Y también ahí en la mesita veo que ya implementa usted nuevos colores, ¿verdad? Esta tendencia prácticamente. Sí, es dependiendo del gusto del cliente. Por ejemplo, hay muchas instituciones que ya lo hacen al color de su institución. Por ejemplo, la cooperativa, ellos mandan a hacer sus huipiles del color de su logo. Le hacen un cuellito azul. Entonces, cuando el cuellito es azul, el adorno de la parte de atrás, entonces ya se utiliza el mismo color del hilo que del cuello. Interesante, quiere decir que su artesanía ha impulsado o ha llegado a otros lugares también, ¿verdad? Así como instituciones a nivel local, sí, departamental y quizá nacional, ¿verdad? Eso sí no sabría decirle porque como a mí solo me los vienen a encargar, yo solo lo hago y ellos me dicen de tal color, tal estilo, lo queremos para tal fecha. Entonces no sé para quiénes se van, solo sé que ese sí es de la municipalidad. Sí. Esas son de las mujeres de la municipalidad. Interesante, ¿verdad? Conocer esto que usted realiza es una gran labor, ¿verdad? Que está rescatando las tradiciones y costumbres de Guatemala. La motiva que siga, ¿verdad? Que no se muera esta tradición de elaboración, ¿verdad? Que siga con nuevas generaciones. Muchas gracias. Doña Marta, yo quisiera hacerle la pregunta. ¿Entre los huipiles antiguos con los actuales existe alguna diferencia? Sí, hay una diferencia de la tela y el color del hilo. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en este huipil el hilo ya es más moderno, ya tiene destellos de brillantes para que se refleje más y el color rojo ya es más brillante. En cambio, los antiguitos son así como este, están elaborados en tela lacrón y el adorno que lleva en la espalda es con puro hilo, solo es hilo normal, color negro con rojo. Entonces, este es el antiguo, digamos, por decirlo así, porque el antiguo, así como le decía hace un rato, el huipil estaba hecho de pura manta, de la manta de costal de harina o arroz, creo yo que era. Ese era el que utilizaban antes y el cuello era un poco más diferente. Interesante. Ajá. Muchas gracias. ¿Qué desafíos ha encontrado usted, por ejemplo, al momento de elaborar el huipil uspanteco? El desafío tal vez no es tanto un desafío, sino que el tiempo que uno lleva para elaborarlo. Como te los mencioné hace un ratito, es de que hay diferentes tipos de telas y hay telas que se dejan manejar muy bien y hay telas que cuesta un poquito elaborarlos. Y la otra cuestión es de que no toda la gente lo usa también, sino que esto ya se va perdiendo. Si ustedes se dan cuenta, es más utilizable la blusa quichelense por, no sé, tal vez por lo elegante o por lo caro que es. Entonces el huipil uspanteco ya se está perdiendo un poco. Al elaborar los huipiles, ¿qué recuerdos le traen? Recuerdos. Pues viera que recuerdos es cuando, por ejemplo, cuando recién mi mamá empezó a elaborar, porque a ellos les vinieron un lote de máquinas de coser cuando ella todavía estaba en la asociación de Asdimus. Entonces vino un proyecto a traerles unas máquinas y a enseñarles cómo elaborar el huipil. Y como mi mamá ya más o menos sabía, entonces ella le enseñó a varias mujeres. En ese tiempo yo no estaba aquí, o sea, yo no aprendí así en grupo, sino que yo aprendí ya después, solo viendo con ella y preguntándole. Pues el sentimiento que me da a mí tal vez es un poquito de nostalgia y tristeza porque ahorita ya, como le comentaba hace un rato a su compañera, ya se va perdiendo quién lo elabora, quiénes lo hacen, y la juventud o nuestros hijos, no sé si algún día mi hija se irá a interesar en hacer esto o la otra juventud que si de veras quiere aprender a hacerlo, porque sí lleva un proceso y no a todos les gusta, y las personas grandes, digamos, los que lo hacían, hay varias personas que ya no están. Y entre esas personas, pues, así como mencionaba hace un rato, está doña Tulita, la mamá de doña Tita Leal, su abuelito, Félix, que era uno de los que hacía también huipiles, y don Jacinto Cabrera, que él ya no los hace, solo los encarga, y hace poco vi que Julio era el que los hacía, pero
Ya no tiene ese. ya no es lo mismo, digamos que ya no es la misma elaboración, porque, por ejemplo, en los huipiles antiguos hay un arte de hacerlos que la costura es bien finita, así como esta, ¿eh? O sea, la costura la puntada es más fina, el adorno es más pequeño. Es más pequeño. Y a mi recuerdo, yo recuerdo exactamente cuando mi abuelo trazaba los patrones dentro de los huipiles. Y nosotros, como éramos niñas, éramos tal vez de la edad de Nicole, cuando él nos ponía a pasárselos, porque nosotros nunca pudimos trazar algo en... Porque utilizo moldecitos de cartón, digamos, eran de cartón. para ponerlos, para trazarlo con lápiz y luego pasarlo en la máquina. Sí. Ajá. Y todos esos patrones, esos moldes se perdieron, porque en el caso de mi abuelito, él tenía esos moldes, pero así de viejitos, porque eran los originales prácticamente, o cuánto de antigüedad pudo haber tenido. Sin embargo, uno de mis tíos sí lo puede hacer, pero el costo no toda la gente lo paga. Exacto, no toda la gente lo paga. Por eso es de que hace rato yo les mencionaba de dependiendo de la tela, ¿va? Y dependiendo del adorno que lleve. Y la elaboración. Exacto, porque por ejemplo en este caso, en este huipil, así como el que tiene la nena, la elaboración es más sencilla, digamos, y así va a ser el costo también. Pero si hablamos ya de lo moderno, un poquito más caro y todo eso, entonces ya viene este tipo de bordado. Que ya los diseños ya no son los mismos. Ya no son los conejitos, los venaditos. Exacto. Ya. Por ejemplo, este huipil ya es más moderno. El color ya no es rojo, es corinto. Y así como hace ratos les mencionaba de las instituciones, ese otro lleva los venados, lleva los mismos adornos, pero el hilo ya es diferente. Ya es diferente, porque este diseño yo lo recuerdo muy bien. El original. El original. Y con igual que este otro. El de los venados y estas en cristal. Sí. De esto lo recuerdo yo porque era lo que yo veía con mi abuelo. Y no sabe cómo me alegra de que usted pueda rescatar, ¿verdad? Todo esto. Y nosotros vamos a divulgar, ¿verdad? Lo que usted promueve todavía de la cultura uspanteca, que es, bien sabemos que en estadísticas estamos bastante bajos, ¿verdad? En el uso y en todo eso, como bien comentaba usted, los ancianos que eran los que tenían mucho más conocimiento sobre esto, que se han dejado esta tierra, e incluso, ¿verdad? La población uspanteca no está dentro del centro de Uspantán, sino que está dentro de las comunidades de Chipaj, Las Pacayas, El Pinal y parte de Chicamán, que creo que San Antonio es parte de este círculo, ¿verdad? Entonces la población ha ido disminuyendo, pero esperamos que con lo que se pueda no promocionar, sino que divulgar de esta información, ¿verdad? Podamos rescatar parte de. Le agradecemos bastante el conocimiento que usted nos comparte, porque es valioso, es bastante valioso. Gracias. Y su trabajo pues es muy bueno. Bueno, aquí podemos observar a una hermosa niña con el traje completo ya uspanteco, con la cinta, el huipil y corte, pero doña Marta, si usted nos hiciera el favor de poder explicarnos un poquito más, ampliar más sobre ya el significado del traje completo. Pues así como le decía hace un rato, el huipil uspanteco, el blanco, como todos lo saben, el blanco significa la pureza, ¿no? Y el color rojo que lleva la cinta, el cuello y el hilo del bordado de atrás del huipil significa la sangre que corre por nuestras venas, que corre por las venas de todos los mayas, ¿no? El cuello son los 13 meses que tiene el año. Los picos de abajo son 20 días que tiene el mes de cada año. Y la cinta pues significa la pureza de la mujer uspanteca. Entonces aquí está el trajecito con su corte negro. Y ese es el traje cotidiano, diario, pero ya no todos utilizan lo que es la cinta. Ya solo se utiliza el huipil y el corte. Y cuando hablamos del traje ceremonial, igual el traje ceremonial lleva un velo encima y otro huipil más grande que oculta el huipil a medida, que es el traje ceremonial. Pero como nosotros no utilizamos el traje ceremonial, entonces ahí solo se utiliza así nada más. Pero como le decía, ya la cinta ya es rara la persona que lo usa. Más lo usan las señoras ya ancianitas, que igual ya se van
ya van dejando de existir y ya señoras jóvenes y los niños ya no utilizan esto. Solo lo utilizan cuando hay actividades de independencia o actividades culturales, nada más. ¿Para qué eventos se utiliza el traje ceremonial, perdón? El traje ceremonial se utiliza más cuando hay ceremonias mayas y cuando hay una presentación de, por ejemplo, en la presentación de las candidatas a Rabin Tilmit, ellas lo utilizan el traje ceremonial, pero ya completo, ya con la vela, con el velo y todo eso, pero es más en las procesiones también, donde miramos a los de las señoras de las cofradías que utilizan el traje ceremonial, porque son eventos especiales. Muy bien, gracias, doña Marta. Y también quisiera preguntarle, ¿verdad?, si usted sabe si existen algunas actividades comunitarias que apoyen el rescate todavía, ¿verdad?, de la elaboración de estos huipiles uspantecos. Que apoyen, no, solo sería la comunidad lingüística, que es el que nada más, digamos, que le da seguimiento y como un rescate al idioma uspanteco y al vestuario también. Gracias, doña Marta. Podemos encontrar diferentes variantes dentro del huipil uspanteco. Este es un huipil común, podría decirse. El costo viene variando dentro de 125 a 175 dependiendo la talla. Esta es una talla para niña y este es el huipil que particularmente se usa. Pero si se quiere otro huipil con más elaboración, podemos ver este. Este va saliendo en 375 o también dependiendo de la talla. En este podemos observar varias variantes, porque aquí van bordados lo que son los glifos del calendario maya y con los mismos picos que particularmente lleva el huipil uspanteco. También tenemos entre los huipiles más costosos, que es este viene saliendo en 800 quetzales o también dependiendo la talla, porque este huipil es bordado. Podemos ver acá que todo es bordado con hilo fino y aquí esas imágenes van cambiando a sugerencia del cliente y la tela es mucho más finita que el primer huipil que se ha presentado.